tanto la fiebre como la dificultad para respirar son síntomas conocidos que pueden surgir de una infección por COVID-19. La mayoría de la gente que ha superado la enfermedad se recupera completamente en el plazo de unas semanas. Pero parece que el virus puede en algunos casos dañar los pulmones, el corazón y el cerebro, lo que aumentaría el riesgo de salud a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que no solo son preocupantes los casos graves y las muertes por coronavirus en el mundo, sino también los efectos secundarios de la enfermedad. Aún se desconocen todas las secuelas derivadas de un contagio de coronavirus, pero algunos pacientes desarrollan una forma crónica de la enfermedad con síntomas como agotamiento permanente y problemas cognitivos. La historia de Peggy Graham es un ejemplo. Peggy Graham sufre los efectos de la COVID-19 a largo plazo. El pasado marzo, tras contagiarse, solo padeció síntomas leves, pero ahora la enfermedad condiciona su vida. Solo me puse enferma de verdad en junio, meses después del contagio. Entonces aún pensaba que todo iría bien, pero estuve muy mal durante muchas semanas, que ahora se han convertido en muchos meses sin que haya habido mejoría alguna. Peggy es uno de los 40 pacientes que reciben aquí tratamiento contra los efectos a largo plazo de la enfermedad. Este centro de rehabilitación está situado en la costa del Báltico, en Alemania. El virus ha dejado a Peggy exhausta, con mareos y dolores crónicos. Llegué a tener dificultades cognitivas, como si la cabeza no me funcionara correctamente. No podía oír, veía mal y no podía seguir las conversaciones. A menudo los pacientes como Peggy se quejan de que los médicos no los toman en serio. Los médicos no lo suelen entender porque al mirarme lo que ven es que tengo un aspecto sano y parezco una persona más o menos fuerte. Por eso despachan mi caso rápidamente y me dicen que se trata de un problema psicosomático. No tengo miedo, pero me pregunto si volveré a ser la de antes. Aunque oficialmente Peggy se cuenta entre los pacientes recuperados, ella asegura que el coronavirus ha transformado su cuerpo sano en uno enfermo. Ya lleva 2 semanas en este centro. Su principal objetivo es recuperar la salud mental. Vives tu vida, trabajas 5 días y luego llega el fin de semana. Puede que ahora viva de forma más intensa que antes, pero lo que deseo es volver a ser la que era. La pandemia nos ha cambiado la vida a todos. Quizá yo consiga aún muchas cosas. Estoy segura de que mi recuperación me lo permitirá. Pero creo que seré una persona diferente a la que era antes, aunque eso no tiene por qué ser negativo. Peggy Graham aún tiene 3 semanas de rehabilitación por delante. Todo lo que desea es recuperar su vida normal. Pues sobre estos efectos secundarios vamos a hablar con el doctor Fernando Di Meo, especialista en medicina interna y deportiva. Doctor Di Meo, gracias por conectar con nosotros. La COVID-19 es una enfermedad aún reciente, por lo que será necesario más tiempo para estudiar sus secuelas a largo plazo. Pero, ¿qué se sabe hasta el momento? Lo que se ha observado es que, bueno, es una enfermedad reciente, pero está relacionada con otras enfermedades virales, también con las pulmonías, las neumonías virales, que también pueden tener efectos a largo plazo. Alguien que haya tenido influenza o la gripe o mononucleosis sabe también que varias semanas, incluso meses después, puede sentirse cansado, con una limitación del rendimiento cognitivo, de la función mental, como uno recuerda las cosas o con cuán rápido pueda leer. Si el COVID tiene efectos especiales o tiene efectos negativos a largo plazo especiales, bueno, hay que observarlo. Es una enfermedad nueva, pero hay bastantes pacientes que reportan que tienen problemas a largo plazo.
Exacto, como cansancio, mareo, dolores crónicos, problemas cognitivos. Estos son, como acabamos de ver, los síntomas de Peggy Graen tras pasar la COVID-19. ¿Cómo se explican estas manifestaciones en casos como el de ella, que padeció la enfermedad con síntomas leves? Es difícil porque puede deberse a un efecto del virus, efectos a largo plazo, puede deberse a cambios en el cerebro, puede ser también un efecto frecuente que se conoce de los pacientes que tuvieron que recibir ventilación asistida. Los medicamentos que se le dan a estos pacientes pueden causar esos efectos. Y puede también estar relacionado con el estrés masivo de una enfermedad a la cual se le tiene mucho miedo, el aislamiento social y todos los factores que se asocian, porque Peggy habla de una enfermedad psicosomática y no es que esté mintiendo o que lo esté inventando. Una enfermedad psicosomática puede ser muy grave, la anorexia nerviosa, por ejemplo. Entonces puede ser alguno de estos factores o todos juntos o cambios neurológicos que causa la COVID-19 que todavía no conocemos o una suma de todos. Pues doctor Di Meo, muchas gracias por estas explicaciones. No se vaya, nos vemos ahora dentro de unos minutos. El miedo a contagiarse, el aislamiento prolongado y la falta de recursos económicos de muchas familias han generado otras secuelas que están saliendo a la luz: ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos. En Colombia, los resultados de un estudio internacional para conocer los efectos psicológicos de la pandemia mostraron que un 29% de la población consultada presentaba síntomas de ansiedad y un 35% de depresión. Y la población más afectada fue la femenina y la de menos ingresos. Veamos. No es solo el virus en sí a lo que se enfrenta la gente. El miedo a contagiarse y el aislamiento prolongado están generando otros efectos secundarios que hasta ahora permanecían a la sombra de la pandemia. En Colombia, noveno país del mundo con más contagios, esas secuelas están empezando a salir a la superficie. En la capital, Bogotá, la alcaldía informa que los intentos de suicidio han aumentado un 21% desde el inicio de la cuarentena. Definitivamente hemos visto un incremento de los síntomas de ansiedad relacionados con el temor al contagio, de los síntomas de ansiedad relacionados con todas estas circunstancias producto de las restricciones de la pandemia. Muchos pacientes que entran en crisis agudas de ansiedad o en desesperanzas muy profundas que los llevan a unos cuadros depresivos, a mucha tristeza. Un servicio telefónico en Bogotá ofrece apoyo psicológico. Recibió casi 25.000 llamadas desde que se impusieron las restricciones, más del doble que antes de la cuarentena. A raíz de la pandemia y de todas las medidas de confinamiento obligatorio que se han tomado en la ciudad, pues se están observando una serie de casos de alteraciones de salud mental, psicológicas, etcétera, que conllevan a que la población general requiera una atención especializada. También se duplicaron las denuncias de violencia doméstica. La creciente tensión psicológica ocurre en un país donde muchos ya sienten ansiedad, depresión o estrés postraumático relacionado con el largo conflicto civil de Colombia. Al principio tuve mucha ansiedad, especialmente porque me costó mucho trabajo organizar lo laboral. Para mí era muy difícil como concretar mis cosas laborales, entonces eso me generó mucha ansiedad, no poder estar como con mis pares conversando sobre los temas que tenía que desarrollar. La depresión, pues, tanto como la palabra depresión, no creo, pero sí como a veces unas nostalgias por la gente, por mis amigos, por mi familia, pues mi familia no está acá. Mientras en gran parte de América Latina aumenta el número de contagios y el aislamiento continúa, los efectos secundarios de la pandemia están cada vez más latentes. Y volvemos con el doctor Fernando Di Meo. Doctor Di Meo, ¿cree usted que en el manejo de la pandemia se puso toda la atención en el aspecto viral y se descuidaron otras cuestiones importantes? Sin duda, y es lo que estamos viendo ahora, que la privación de contactos sociales, la privación de movimiento, la privación de actividad física trae secuelas a largo plazo. Y creo que los gobiernos, muy asustados al principio, y también la prensa tiene que asumir la responsabilidad, generaron un sentimiento de mucho miedo que además agravó el estrés de la gente que tenía que quedarse en su casa. Así que
Lo que yo lamento es que no hayan tomado otras medidas para promover la salud. Tomar sol, alimentarse bien, dormir bien, moverse al aire libre donde casi no hay contagios. Y eso es una crítica que le hago a los gobiernos. Bueno, y a su juicio entonces, ¿qué se podría haber hecho mejor? ¿Qué medidas cree usted que habrían sido adecuadas? Creo que hubiera sido mejor otro tipo de comunicación, una comunicación más basada no tanto en el temor y en que la gente tiene que cuidarse muchísimo, sino decir qué medidas puede tomar para protegerse mejor, por supuesto, y dentro de estas medidas que la gente trate de mantener una vida normal. Cuando la gente se ve privada de los contactos sociales, de la actividad física, de su vida normal, por supuesto que es más propensa a enfermedades, así que no me sorprende que ahora haya tal aumento de la violencia familiar, de los suicidios y de las depresiones. Y doctor Fernando Di Meo, ¿qué perspectivas ve usted? ¿Se siente optimista? Hasta ahora todas las pandemias la humanidad las ha superado en algún momento. En algún momento va a haber una vacuna efectiva, en algún momento va a haber mejores medicamentos y va a haber más conocimientos sobre el tema. Pero claro, hay que tener paciencia y esperar que llegue ese momento. Pues muchas gracias, doctor Fernando Di Meo, especialista en medicina interna y deportiva. Muchas gracias. Un gusto. Y con la campaña de vacunación ya en marcha en Reino Unido, las autoridades sanitarias recomendaron hoy a las personas con un historial alérgico significativo que no reciban de momento la vacuna. La advertencia llega después de que 2 trabajadores del Servicio Nacional de Salud, entre los primeros en vacunarse, sufrieran reacciones adversas y necesitaran tratamientos. Ambos, sin embargo, ya están recuperándose. El martes, miles de británicos comenzaron a vacunarse contra la COVID-19. Y hasta aquí nuestro especial. Muchas gracias por acompañarnos.